Bien, antes de ir al receso, vimos cómo se determina el número de acciones en circulación. Ese número de acciones en circulación se utiliza de acuerdo a las normas para determinar cuánto es la utilidad básica por acción. Les decía hace un rato que es un dato que estamos adicionando, que se adiciona en el estado de resultados. En el estado de resultados nosotros tenemos una utilidad del periodo, una utilidad neta del periodo, ¿verdad? Ahí tendremos todos los ingresos, todos los gastos y nos dará una utilidad. Esa utilidad que tiene el estado, eh, como ya vimos, está comprometida en primer lugar para pagar el dividendo preferente. Y lo que queda es para los accionistas comunes. Entonces, básicamente lo que estamos buscando con lo que es la utilidad básica por acción, un segundito que hay personas por aquí. Lo que estamos realizando con el cálculo de la utilidad básica por acción es determinar cuánto le corresponde a cada accionista común después de haber pagado el dividendo preferente. Entonces, básicamente, la utilidad básica por acción se requiere conocer las utilidades a distribuir, que sería el numerador, que es la utilidad neta que aparece en el estado de resultados menos el dividendo preferente, que ya sabemos que es un monto fijo que depende del valor nominal de la acción preferente. Y esto se divide entre la cantidad de acciones que hubo en circulación durante ese año. En particular yo les dije la semana pasada que la norma no trataba sobre los temas del patrimonio, ¿verdad? Pero la utilidad básica por acción sí lo trata. Hay una norma específica que habla sobre las utilidades por acción. Entonces, para que esa norma sí la lean, está en el campus. Entonces, para que esa sí la revisen. Ahora, bueno, como vimos en el 11, el número promedio de acciones será definido por por tres variables, ¿verdad? La cantidad de tiempo que estuvieron las acciones, que son los meses en los que las acciones están en circulación, la cantidad de acciones en circulación y por tanto, a través de la fracción del año que estuvieron en circulación, yo tendré las unidades equivalentes, que son acciones equivalentes. Y bueno, el caso de los dividendos en acciones y dividendos o divisiones accionarias van a modificar también la cantidad de acciones que hay en circulación. Entonces veamos este ejercicio número 12. Nos dice que la empresa Sol reporta utilidades de 5,125. Estas utilidades netas son las utilidades del estado de resultado, ¿verdad? No son utilidades acumuladas, son utilidades netas. Solo por si ahí en el examen les dan ambos conceptos, que tengan el cuidado. El que usamos acá es utilidad neta, no utilidad retenida. Dice que estas son para el año terminado el 31 de diciembre del 2016, su primer año de operaciones. Y el 3 de enero del 2016 la compañía adquirió 9,000 acciones comunes, perdón, emitió 9,000 acciones comunes. El 1 de agosto de dicho año emitió 3,000 acciones adicionales, poniendo en circulación 12,000 acciones durante el resto del año. Y voy a parar ahí, porque vean que lo que sigue es el año 2017. Yo voy a hacer primero el análisis del año 2016. Yo sé que en el año 2016 que tuvimos una ganancia, una utilidad de 5,250. Perdón, 5,125. Pero
tengo que distribuirlo entre la cantidad de acciones que hubo en circulación durante ese año. Para eso tenemos que montar la tablita que vimos en el ejercicio 11, ¿verdad? Donde tengo las cantidades de acciones que hubo y su fracción. Aquí le vamos a adicionar una tablita más para que nos quede como un poco más sencillo, que es esta de acá, donde vamos a ir analizando cada evento. Nosotros emitimos el 3 de enero 9,000 acciones. Esto significa que de enero a julio tuvimos 9,000 acciones, ¿verdad? De enero a julio, 9,000 acciones. Y el 3 de agosto hubo una emisión. En agosto emití 3,000 acciones. Ya tenía 9,000 más las 3,000 que emití. Tendríamos 12,000 de agosto a diciembre. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que adicionalmente, bueno, se emitieron 3,000 adicionales poniendo en circulación 12,000. Básicamente esto es a lo que se refiere. Que teníamos 9,000, se emitieron 3,000 más y quedaron 12,000. Para fines de la tabla que tenemos que montar, esta tabla de aquí no es necesaria. Esta nada más es para que lo tengamos ahí bien claro. La que hay que montar es esta, que es la que nos solicita la norma para determinar las unidades equivalentes. Yo ocupo saber cuántas acciones hubo por cada fracción de mes. Yo sé que de enero a julio hubieron 9,000 acciones, o hubo 9,000 acciones. Y de agosto a diciembre, pues hubo 12,000 acciones. Las 9,000 acciones estuvieron de enero a julio, que son 7 de 12. Mientras que las otras acciones de agosto a diciembre sería 5 de 12. Y ahí tendríamos el año completo. 9,000 por 7 de 12 son 5,250. Y 12,000 por 5 de 12, bueno, aquí tengo que hacerlo acá, 5 de 12, son 5,000. Durante el año, en promedio, hubieron 10,250 acciones. Y esto se debe a que desde el inicio yo no tenía 12,000 acciones, sino que hice la emisión en alguna parte del año, no desde el inicio. Al momento de determinar cuánto le corresponde a cada accionista, yo voy a tomar la utilidad neta, que son 5,125, y el número promedio de acciones es este que yo acabo de determinar, de 10,250, y entonces yo sé que la utilidad por acción es de 0,5, que los que están llevando los cursos de finanzas saben que este es un indicador financiero, ¿verdad? ¿Alguna consulta con este primero? ¿Me puede ponerse en la utilidad neta? En la utilidad neta. Pero ese dato nada más lo puse ahí. Son 5,125. Ah, ok, es que se me cortó, entonces no sabía si lo había calculado o era ese monto. Gracias. Con gusto. Profe, y Esos 5,125 salieron de acá. Están en el enunciado. Ahora sí. ese número de promedio de acciones son las acciones que están en circulación, digamos, las que fueron emitidas y todavía no se han suscrito ni nada. Eh, no, ellas ya estaban completamente emitidas. Estaban completamente pagas. Todo, perfecto. Ah, ok, sí, ya es, digamos, como capital Ya social. son capital social, sí, correcto. Está bien. Sí, ese es capital social común. No son, ¿cómo es que llamábamos las OCTES? Accionistas comunes y capital social suscrito. No es eso. Sí, esas no se toman en cuenta aquí. Estas son acciones completamente pagas que tiene alguna persona. Tampoco estamos considerando las acciones en tesorería. Vean que en el ejemplo del 11, ¿verdad? El monto que estamos tomando, por ejemplo, acá, fue luego de la compra de acciones, de la recompra. Entonces, son acciones completamente pagas
que están en circulación. Ujú. Y no sé si hay alguna otra consulta. Estamos bien. Este va a ser un poquitito interesante, a diferencia del anterior, porque yo calculé aquí el año 2000X6, pero resulta que vuelvo a hacer el año 2000X7. En el año 2007 dice que durante el año 2007 Sol obtuvo utilidades de 16.400. El 2 de marzo de 2007 emitió 2.000 acciones adicionales y el 2 de noviembre del mismo año declaró y emitió una división de acciones del 2 por 1 que resultó en 28.000 acciones en circulación al término del año. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que este split va a afectarme la cantidad inicial de acciones. Entonces, veamos lo siguiente. Yo voy a afectar la cantidad inicial de acciones. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago un estado financiero, si se recuerdan, es un estado comparativo donde yo tengo este año y el año anterior. Si yo apliqué el split a las acciones iniciales, pues ya no me voy a devolver a rehacer el estado del año anterior. Pero en el estado actual, para poder hacer el comparativo, tengo que recalcular la utilidad básica por acción del año anterior. Entonces, 2000X7 precisamente es eso, que tenemos que recalcular el año anterior. Un segundito. Ok, entonces, tenemos como primera línea las acciones iniciales. Este es un saldo que proviene del periodo anterior. Entonces, este no es o no corresponde a ningún evento en particular, es con lo que yo inicio, 12.000 acciones. Después nos dijeron que el 2 de marzo se emitieron 2.000 acciones. Eso significa que de enero a febrero está el saldo inicial de las acciones. Son 12.000 acciones que permanecen de enero a febrero. En marzo, el evento es la emisión de 2.000 acciones, que va a hacer que de marzo a octubre yo no tenga 12.000, sino que tengo 12.000 que habían hasta febrero, más 2.000 que emití en marzo. Tengo 14.000 acciones de marzo a octubre. Y aquí viene el siguiente dato, que es que el 2 de febrero, el 2 de noviembre, se hizo la división accionaria del 2 por 1. Esto hace que se duplique la cantidad de acciones. Para que me queden 28, ¿verdad? Que son las que me dicen ahí. ¿Cómo se realizó? Realmente yo desde el inicio me tendría que devolver a duplicar estas 12.000. Yo tuve 24.000 durante los primeros meses, más bien es el de aquí abajito. Y posteriormente, a partir de marzo, tendría el duplicado de 14.000. Porque lo tengo que hacer retroactivo. Entonces, vean ahí ese cambio, primero que todo. Y entonces, vamos a tener en acciones en circulación las retroactivas. Estas serían acciones retroactivas, ¿verdad? De enero a febrero, no son las 12.000, sino el retroactivo de 24. De aquí no se pudo. De 24. Y de marzo a diciembre, el retroactivo de 28. La fracción del año, pues en el caso de enero a febrero son 2 de 12 y de marzo a diciembre 10 de 12.
unidades equivalentes va a ser 24,000 por 2 de 12. Y en el segundo de marzo a diciembre, 28,000 por 10 de 12. Son 27,333. Vamos a realizar el cálculo. Primero el de este año, 2000X7. El del año 2000X7 muy sencillo porque sería igual el normal. Serían 16,400. Bueno, ambos son sencillos. 16,400 de utilidad neta y el número de acciones que hubo durante este año, que son 27,333. Hago la división, 16,000 entre 27,000. Esto me da 0.6 por acción. Ahora, al año anterior, como les dije, tengo que aplicarle el split retroactivo para poder hacer ese periodo comparativo en mi estado financiero 2000X7. No porque me voy a volver a rehacer el año 2000X6, porque ya eso no lo podemos hacer. Ya una vez publicado el estado, así quedó. Esto es para hacer la línea comparativa en el año 2000X7. Entonces, tendríamos el número promedio de acciones que hubo el año pasado. 10,250. Tengan cuidado porque vean que aquí hay un error arrastrado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es más de un año. Si yo me equivoco en el año 1, pues voy a llevarlo para el año 2. Pero en el año 2 tendríamos los 10,250 y lo que hizo el split fue duplicarlos. Entonces será 10,250 por 2, que es la división, la proporción de la división. Eso me da 20,500. La utilidad del año 2000X6, la teníamos acá, 5,125. No es un dato que calculáramos, nada, ¿verdad? Venía en el enunciado. Y por tanto, la utilidad del año 2016 sería 5,125 entre 20,500. La utilidad bajó de 0.25 a 0.26. Al momento de hacer el comparativo, yo tendría que poner año 2000X7 y 2000X6. Los que voy a poner son 0.6 del 2000X7 y 0.25 del 2000X6. ¿Dudas con ese segundo año? ¿No? Ok. Entonces paso al último año. Vamos a dejar por aquí la imagen. Vamos a dejarla tres veces. Ahí está. Entonces, en el año 2000X8, vamos a ver, dice que durante el año 2000X8, Sol S.A. tuvo utilidades netas de 23,520. La única transacción de acciones comunes durante el año fue una división de acción, un dividendo en acciones, perdón, del 20%, emitido el 2 de julio del 2000X8. Y les dije que el dividendo en acciones también es retroactivo. Entonces, de enero a junio tendríamos las acciones iniciales, que son 28,000, ¿verdad? Que son las que finalicé aquí el año anterior, 28. En julio hago el split, el dividendo en acciones, que es del 20%, pero aquí va a suceder lo mismo. Para poder hacer el comparativo, yo tendré que también hacérselo al año anterior. Y resulta que, bueno, en este caso nos están solicitando hacer el comparativo de 3 años. Entonces vamos a hacérselo también al año 2000X6. Y eso sucede mucho en la realidad, ¿verdad? Al final el Estado, lo que nos dice la NIC 1 es que cuando mínimo tenemos que dejar un periodo comparativo. Entonces, si yo tengo la idea de poner más de uno, puedo hacerlo. En este quisieron poner 2. Entonces vamos a hacerlo con 2.
es un 20%, ¿verdad? Entonces, 28,000 por 20%, 5,600 fue la cantidad de acciones adicionales que se emitió, que va a ir de julio a diciembre. Entonces, 28,000 más 5,600 nos da 33,600 acciones. Es retroactivo, así que deberíamos hacerlo, vamos a ver esto, desde inicios del año, realmente. Entonces, desde inicios del año yo tendría las 33,600. Todo el año son 33,600 acciones. Aquí sería 12 de 12 y por tanto, pues bueno, aquí no. Son las mismas. Básicamente. Utilidad del 2018, 23,520. Número promedio de acciones, 33,600. Número, perdón, utilidad por acción, 23,520 entre 33,600. Nos da 0.7. Voy a hacer el retroactivo del 2017. Este fue el 2018. 2017. Tengo que tomar las acciones que hubo en el 2017. Eran 27,373. Y adicionarle el dividendo en acciones, que es del 20%. Oh, esto va a hacer que retroactivamente el año anterior tuviéramos las 27,000 más el dividendo en acciones, 32,800. La utilidad del año anterior, vamos a ver, es 16,400. Recalcularíamos la utilidad por acción, que queda en 0.5. Antes estaba 0.6. Y el último sería el año 2016, donde tendríamos el número de acciones que había en el 2005, X6, perdón, sería 10,250, pero no es porque después lo duplicamos. Es 20,500. El dividendo en acciones es del 20%. El número promedio de acciones va a ser 20,500 más 4,100. La utilidad por acción, y vamos a ver cuánto es la utilidad, 5,125. Tendríamos 5,125 de acción, de utilidad en el año 2016. Y la utilidad por acción sería 5,125 entre 24,600, que nos da 0.21. Básicamente, no sé si hay alguna consulta hasta aquí. Bueno, y finalmente en el estado estarían las tres utilidades: 2018, 2017 y 2016. ¿Alguna consulta? ¿O está claro? Sí está claro, ¿están seguros? Profe, Sí. digamos, el, el número de acciones promedio siempre se utiliza como la última que se haya modificado, como en este caso el número de acciones. Sí, correcto, porque los dos son retroactivos. Yo no tomé los 10,000 del inicio, sino los 10,000 más el dividendo, más el split, perdón. Y ahora le estoy adicionando este dividendo en acciones, correcto. Digamos, porque ahí nos dicen que es ajuste retroactivo, pero si no dijera que es ajuste retroactivo, utilizamos los 10,000. No, es que siempre son retroactivos. Ah, ok, ok. Dividendo, sí, el pago de dividendos en acciones y el split siempre van a ser retroactivos. Sí. ¿Estamos bien? ¿Algo más? ¿Alguna otra consultilla por ahí? No. Bueno,
Si no hay ninguna consulta, pasamos al siguiente.